Como les comentaba anteriormente, hoy vamos a tocar el tema de los silogismos categóricos, o de silogismo categórico. Cuando hablamos de este tipo de lógica, como hablamos la semana pasada de lógica de predicados, anteriormente lógica de proposiciones, todos estos elementos como tales, bien, están muy ligados, además de la perspectiva filosófica, de la estructura de enunciados y este tipo de elementos, también es muy importante dentro de la lógica el razonamiento y la deducción. Los silogismos categóricos que nosotros vemos acá son esos argumentos deductivos. Antes veíamos a P como una proposición, veíamos B entre paréntesis A para ver una misma proposición a nivel de lógica de predicados. Bueno, cuando hablamos de esta lógica, de estos silogismos categóricos, estamos hablando de ya una estructura de tres proposiciones que resulta como un argumento deductivo, es decir, que hace referencia o desemboca en una conclusión, que dos eh, premisas, que como ya llamamos en este caso a las proposiciones, dan como resultado una conclusión. Exactamente hablamos dentro de la estructura de los silogismos de tres términos, de tres eh, proposiciones. Dos de esas proposiciones le llamamos premisa mayor y premisa menor. Y la última, que es la que nosotros llamamos conclusión o consecuente, que son este, esta deducción que se hizo a base de las dos premisas anteriores, de los dos argumentos anteriores. Como decía, una conclusión en un silogismo, su forma estándar, su forma más básica, porque hay diferentes tipos de silogismos. Silogismo, por ejemplo, el silogismo mixto, que vamos, nosotros únicamente nos enfocamos en el categórico, tiene eh, estos términos, ahorita vamos a ver exactamente cuáles son esos términos, y se encuentran dentro de este, estas dos premisas y de la conclusión. De hecho, la conclusión se hace en base de las dos premisas. Una premisa puede ser, sin ningún problema, eh, todos los peces andan en el mar, es una premisa. Igual podemos decir, vamos a ver, ok, todos los, todos los tiburones eh, andan en el mar. Entonces, esas dos premisas o esas dos proposiciones generan una conclusión. Obviamente, hay ciertas reglas que también tenemos que ver que van incluidas dentro de lo que es el silogismo, tienen una estructura bien definida. Porque aquí hablamos de dos expresiones llamados término mayor y término menor, que son dos partes de esas dos premisas que les acabo de decir, que vuelven a estar como parte de la conclusión. Por eso les dije anteriormente, las dos premisas dan como resultado una conclusión, un argumento, una deducción. Eso es lo que sucede. A esos términos que se encuentran dentro de la conclusión, que también están en las premisas, son los términos mayor y el término mayor y el término menor, haciendo referencia al sujeto y al predicado de esa frase. Recuerdan que la semana pasada hablábamos mucho de que esta parte es el sujeto, esta parte es el predicado. Bueno, es esa misma lógica que sigue funcionando dentro de los silogismos categóricos. Simplemente que aquí ya no abordamos una expresión única, sino vamos a abordar tres a la misma vez. O vamos a generar una conclusión en base a las premisas que nos den. Eso que tiene en pantalla que dice todos los mamíferos tienen columna vertebral y todos los gatos son mamíferos, por tanto todos los gatos tienen columna vertebral.
Es exactamente un silogismo categórico. Las dos primeras corresponden a las premisas. Siempre vamos a diferenciar las premisas de la conclusión porque dice por lo tanto, o por consecuente, o por conclusión. Entonces sabemos que esa es este, la conclusión. Ahora, les hablaba que hay una premisa mayor y una premisa menor. Esas pueden tener diferente orden, o sea, puede estar primero la premisa mayor, luego la premisa menor, puede estar primero la menor, después la mayor, la menor. Pueden tener esas dos posiciones, pero siempre se van a diferenciar porque la premisa mayor va a tener el predicado y la premisa menor va a tener el sujeto de la conclusión, porque todo el análisis lo hacemos en base a la conclusión. Es la forma tal vez más fácil de encontrar ese tipo de premisa y saber diferenciar los términos dentro de ella. Por ejemplo, si ustedes ven, todo este tipo de silogismos categóricos vienen acompañados de un todos, de un algunos, de un ninguno. Siempre van a ir acompañados de ese cuantificador universal o cuantificador existencial. Bueno, aquí ya lo llamamos exactamente cuantificador existencial. No sé si recuerdan que la semana pasada ya hemos hablado de que en un punto nosotros dejamos de llamarle cuantificador existencial y le comenzamos a llamar cuantificador particular. Es exactamente con los silogismos categóricos que hacemos ese cambio. Entonces, cuando ustedes me escuchen hablar de un cuantificador particular o de un particular, porque a veces no digo cuantificador, o digo universal, o digo particular, está haciendo referencia a ese cuantificador existencial, ese algunos o algún que encontramos en algunas frases. Por eso les hablaba de los términos, el término sujeto, el término predicado y el término medio. Son los tres términos que nosotros encontramos dentro de estos silogismos. Cada uno hace referencia a lo que representa el término sujeto, habla del sujeto de la conclusión, el término predicado del predicado. Y el término medio es un término o es una palabra que aparece tanto en la premisa mayor como en la premisa menor. Y este es importante y fundamental que usted lo recuerde. Ese término medio, aunque esté en la premisa mayor y en la premisa menor, nunca va a existir en la conclusión. En la conclusión solo encontramos sujeto y predicado, más no el término medio. En el momento que encontramos una conclusión con, con un término medio, ya no es válido dentro de un silogismo categórico. A esas dos premisas, por lo general, nosotros le llamamos antecedente y a la conclusión consecuente. ¿Por qué de esta manera? Porque son las dos premisas las que generan esa conclusión. Claro, como nosotros nos dan un silogismo categórico ya armado por lo general, es más fácil agarrar la conclusión y identificar las premisas, pero realmente también nos pueden dar dos premisas y pedirnos que hagamos una conclusión en base a esas premisas. Por eso lo llamamos antecedente y consecuente, porque originalmente son las premisas que dan a la luz la conclusión. Pero ese sentido a la inversa de ver la conclusión para ver las premisas es una forma más simple de hacerlo. Y funciona sin ningún problema. Ahora, también cuando hablamos de los sismos, de los silogismos categóricos y del término medio, precisamente es porque el término medio puede estar en cualquier posición dentro de una premisa. O sea, no siempre vamos a encontrar sujeto y término medio, o predicado y término medio. Podemos encontrar en una frase como esta, si decimos que el término medio es una palabra que se encuentra en las dos premisas, siendo las dos premisas, en este caso, y siempre van a ir arriba del consecuente, vemos que la palabra que se repite es mamíferos. Sabemos que ese es el término medio. Pero ustedes ven, aquí está de primero.
aquí está de segundo. No afecta. Puede ser que en todo caso que aparecieran los dos de segundo, no pasa nada. Puede que aparezcan los dos de primero, no pasa nada. Él va a tomar la forma que necesita el silogismo. Solamente que tiene que estar presente. Es como si encontráramos un silogismo sin término medio. Igual no sería válido. ¿Por qué? Porque dice que dentro del silogismo categórico tienen que haber tres términos. Término mayor, término menor y término medio. Entonces, desde esa perspectiva nosotros abordamos esta parte de los silogismos. De hecho, nuestro diario vivir está lleno de silogismos. Y se dice anteriormente, existen diferentes tipos. Simplemente que nosotros nos centramos en los silogismos categóricos. Porque se tiene una estructura que nos sirve muchísimo a la hora de la programación. Digamos, de entender o de comunicarnos. La premisa mayor, que les hablaba que había una premisa mayor, una premisa menor y un consecuente o una conclusión. La premisa mayor es donde nosotros encontramos el predicado. ¿El predicado qué? El predicado de la conclusión. Y la premisa menor donde encontramos el sujeto. Esa premisa mayor va a tener predicado y término medio. La premisa menor, sujeto y término medio. Y la conclusión va a ser sujeto y predicado. Por eso les decía anteriormente, si tenemos el silogismo completo, es mucho más sencillo tomar el consecuente y identificar cuál es el término mayor y el término menor. Pero si no está, podemos crearlo sin ningún problema. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a identificar el término medio y los otros dos elementos van a ser sujeto y predicado. Esa es la estructura como tal que tiene un silogismo categórico. Véanlo de esta manera, tomando el mismo ejemplo que estábamos hablando. Todos los mamíferos tienen columna vertebral y todos los gatos son mamíferos, por tanto, todos los gatos tienen columna vertebral. Si nosotros tomamos la conclusión, los gatos, sujeto, columna vertebral, hace referencia a predicado. Quiere decir que cuando revisamos las dos premisas, todos los mamíferos tienen columna vertebral, es la premisa mayor, porque tiene el predicado y todos los gatos son mamíferos, sería la menor porque tiene el sujeto. Si nosotros venimos y vemos la posición de los términos, vemos que el término mayor en este caso tiene primero término medio y luego predicado. La premisa menor tiene primero sujeto, luego término medio. Y la conclusión es sujeto y predicado. Y siempre va a ser sujeto y predicado. Por eso ustedes ven esta parte de acá. MP, SM, SP. Como dije anteriormente, en este caso es de esa manera. Puede venir PM, SM, SP. O puede venir MP, MS, SP. Ya, el término medio puedo encontrar un lugar diferente que no sea exactamente esto. Otra cosa muy importante de esto, y se lo voy a repetir ahora que lo ven con un silogismo, es que no siempre el término menor va a ser el segundo, puede estar de primero y el término mayor de segundo. No hay ningún problema. Mientras cumple la estructura y las reglas de un silogismo. Ahorita esa la vamos a ver en un momento. Vean otra cosa interesante, el silogismo siempre tiene un cuantificador. Cada uno de los términos, bueno, de las premisas, de las tres premisas, siempre van a contar con un cuantificador. Ya puede ser de uno o del otro, del existencial perdón, el particular o el universal. Ahora, no es que, aunque pueden tomar, la primera puede haber sido, algunos mamíferos tienen columna vertebral, todos los gatos son mamíferos, pero eso va a hacer que cambie la conclusión. Ahorita vamos a ver también las combinaciones que se pueden hacer y podemos encontrar. Pero no precisamente todas van a tener el todos, todos, todos. Pueden encontrar un todos, ninguno, ninguno. Un algunos, todos, algunos. Un algunos, algunos, algunos.
Va a haber una combinación que podemos nosotros encontrar porque eso nosotros los categorizamos y lo establecemos. Una buena práctica que ustedes pueden hacer cuando estén analizando un silogismo es el hecho de que identifiquen dónde está la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. Las pueden marcar, las pueden poner de un color, como en este caso yo lo hago. Ustedes saben que trabajo mucho con colores, yo lo hago de esta manera. Pues bueno, eso sí, si la premisa mayor está de primero y después la menor, queda igual. Y si la premisa menor está primero y luego la mayor, queda igual. Nosotros no podemos cambiar el orden del silogismo. A veces nosotros escuchamos decir, el orden de factores no altera el producto. Bueno, en el caso de los silogismos, el orden se altera el producto. Nosotros no podemos decir, no, es que esta era mayor, tendrá que ir primero. No. El orden de los factores, en el caso del silogismo categórico, se afecta el resultado. Cuando nosotros hacemos este análisis y nosotros cambiamos la posición de las premisas, de hecho, es muy seguro que nos lleve a un error. ¿Por qué? Porque el silogismo cambió su forma. Aunque sea la misma premisa, las mismas expresiones, las mismas palabras, ya no tiene la misma forma y la misma estructura que tenía cuando nos lo dieron. Entonces, el orden no se toca. Porque les decía, hay ciertas reglas dentro del silogismo. Estas son las reglas más esenciales. Anteriormente les había dicho una que no se suele mencionar, pero siempre se las recuerdo, y es que el término medio no puede ir dentro de la conclusión. Está en las dos premisas, más no en la conclusión. Siempre el silogismo, a menos que nos soliciten, ¿verdad? Que nosotros hagamos una conclusión, siempre tiene que tener tiene que tener los términos y las tres proposiciones. Eso no va a cambiar. Dentro de esto, el término medio tiene una cualidad, lo podemos llamar, o una característica, y es estar distribuido. El estar distribuido es como decir a qué parte de la expresión afecta. Afecta solamente la primera parte, la segunda, afecta a las dos, no afecta a ninguna. Eso lo hacemos a través de una tabla de distribución. Entonces yo se las voy a enseñar para que ustedes la vean. Y también se las voy a explicar de forma lógica para que ustedes vean el mecanismo de saber cuándo está distribuido y cuándo no. Pero es algo que es de mucho cuidado, por eso usamos una tabla de distribución. Y de hecho, la distribución es uno de los elementos que más nosotros tenemos que vigilar, porque una regla dice que el término medio debe estar distribuido, y el otro dice que si el término medio está distribuido en un punto, en la premisa debe estar distribuido también en la conclusión. Entonces, ahorita cuando tenemos la parte de la distribución, ya van a ver cómo sacamos esa parte. Ahorita solamente lo vamos a mencionar. Dice, si alguna premisa debe ser afirmativa, es más, si las dos premisas son afirmativas, la conclusión debe de ser afirmativa. Por eso vemos en este ejemplo todos, 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 porque las premisas usan un cuantificador universal afirmativo o positivo. Pero cuando ya exista una premisa que es negativa, la conclusión debe ser negativa. Si nos dan una conclusión y nos dicen, esta es la conclusión, díganme cuáles son las premisas, que también es válido dentro de una pregunta. Si la conclusión que me están dando es negativa, mi premisa, una de las dos premisas que voy a seleccionar debe de ser negativa sí o sí. Que es lo que estamos hablando acá, casi en la última. Y la última, si vemos, habla de particular. Eso es lo que dice que si la conclusión que tengo puede llegar a ser particular, puede tener un algunos, pero para que sea algunos tiene que haber alguna premisa que sea particular también. Pero si la conclusión, con solo que veamos que la conclusión es universal, las dos premisas deben ser universales. Independientemente, bueno, si la conclusión es universal, positiva, sabemos que las dos premisas son positivas. Pero si tenemos un universal,
negativo, una de las dos premisas debe de ser negativa. Así es como van funcionando estas reglas. Cuando nosotros cumplimos todo este tipo de reglas, podemos decir que un silogismo es válido. Si nos piden una conclusión, si la conclusión tiene todas estas reglas, es válido o viceversa. Okay. El propósito de que estos términos sean de esta manera o de que estas reglas existan es esa validez del argumento. Recuerden que habíamos hablado que el silogismo categórico, vamos a ver, que es un argumento deductivo. Entonces, el hecho de que tenga estos cuantificadores y se califique de esta manera es generar un buen argumento deductivo. Y no solamente dos argumentos o tres argumentos, sino que sea válido, sea un argumento deductivo veraz. Les hablaban del término distribuido. El término distribuido como tal, les decía, es algo sumamente simple y bastante sencillo. Se nos complica por la apreciación del idioma mucho, pero se dice que un término está distribuido cuando se afirma que ese término afecta o aplica a todos o a algunos o afecta o no afecta a ninguno. Este es un ejemplo que siempre he usado, que es todo español es europeo. Cuando hablamos que todo español es europeo, estamos dando por sentado que si es español, sí o sí va a ser europeo. Pero eso no implica que todo europeo sea sí español. Eso es lo que sucede con este tipo de distribución en el caso del todo, del cuantificador universal. Y es que me dice que español siempre va a estar asociado, ser español está asociado a ser europeo, pero ser europeo no siempre está asociado con ser español. Ya si lo traemos un poco a las nacionalidades dentro del continente europeo, vamos a ver que es verdad, todo español es europeo, pero hay europeos que son franceses, que son alemanes, que son italianos. Entonces, ese razonamiento, esa distribución le da ese sentido a la oración o a la frase que estemos hablando. ¿Por qué? Porque vemos que afecta una parte, pero no afecta a la otra. Muy diferente cuando hablamos aún algunos, con un ninguno, por ejemplo. Cuando hablamos con un ninguno, estamos diciendo, por ejemplo, ningún español es europeo, que no hay forma de asociar los españoles a ser europeos, ni los europeos a ser españoles, si fuera el caso de ninguno. Pero claro, esto es, si lo vemos únicamente desde la perspectiva literaria, puede ser un poco complicado de entender, o no de entender, sino de detectar cuándo el término está distribuido y cuándo no. Para eso usamos estos modos de silogismos, para entender cuándo un término está distribuido. De hecho, este cuadro lo pueden encontrar, si no me equivoco, creo que es en el documento de Bustamante, me parece, o Floyd, por ahí anda, hablando de esta parte de los silogismos. Si ustedes ven todos, es decir, todos los A son B, es decir, por ejemplo, todos los españoles son europeos, desde anteriormente, los españoles están distribuidos. ¿Por qué? Porque todo español va a estar asignado en Europa. Por eso hablamos parte A y parte B. Parte A es españoles y parte B sería europeo. Y decimos que no está distribuido. ¿Por qué? Porque no todos los europeos son españoles. Entonces, cuando tenemos una premisa acompañada de un todo y necesitamos saber si está distribuido, esta es la forma. Primera parte está distribuida, la segunda no. Si tenemos un algunos, ninguna parte está distribuida, es decir, no todas las partes están asignadas en el otro lado.
no todos algunos españoles son europeos, quiere decir que hay unos que sí y otros que no en ambos lados. No, no todos los españoles están asignados dentro de los europeos, sino siguiendo ese mismo ejemplo. Es como cuando nosotros hablamos de universal y existencial, que decíamos, el universal es estricto, el existencial es flexible. Cuando hablamos del ninguno, en este otro caso, que es la tercera opción, ningún A es B, y seguimos con el mismo ejemplo, ningún español es europeo, vemos que sí hay una asignación, aunque negativa. Me está diciendo que ningún español va a estar asociado a ser europeo y que ningún europeo está asociado a ser español. Por eso hablamos que ambos, en ese punto, ambos están distribuidos. ¿Por qué? Porque aunque es una asignación negativa, estamos diciendo de forma absoluta de que ninguno entra en el grupo del otro. Y finalmente, algunos A no son B, es decir, algunos españoles no son europeos. Estamos hablando de A no está distribuido y B sí. Y sigue la misma metódica. Entonces, claro, es mucho más fácil para nosotros, en vez de sentarnos a deducir la información, usar este cuadro de distribución y no estar preguntándonos, ¿todos se cumple esta regla que todos los de este universo pertenecen a este otro? Sí, no, sí, no. Entonces, usamos este tipo de tablas. Entonces, cuando hablamos por ejemplo, el término medio debe estar distribuido, y usamos el mismo ejemplo, todos los mamíferos tienen columna vertebral, es todos, solamente la parte A está distribuido. Y de hecho, cuando vamos a ese ejemplo, vemos que mamíferos, que es el término medio, en la primera premisa, que es la mayor, está distribuido. Y habíamos hablado también de que todos, como viene y distribuye la primera parte, si un término, ya sea si el sujeto o el predicado están distribuidos, sigue siendo distribuido en la conclusión. Y todo me distribuye a gatos acá. Ese es, por decir, el modo en que trabaja el silogismo con respecto a la distribución. Pues digo, puede ser muy complicado si no lo conocemos. Por eso pueden apoyarse en una tabla de estas, es de mucha importancia. Si nosotros analizamos lo que tenemos ahí, hasta este punto, esas reglas, vemos que todos tienen columnas, que sí tenemos los tres términos, tenemos término medio, tenemos sujeto, término predicado, y que tenemos tres proposiciones. Ahí cumple las reglas de que el término medio debe estar distribuido y efectivamente, mamífero es el término medio y tuvo un error. Vamos a corregir aquí porque aquí dice un cambio de ejemplo. Entonces aquí, como venía viendo los ejemplos atrás, no es el caso. Ahora sí. Todos me distribuye el término medio, me distribuye a gato. Entonces cumplimos la primera regla, tres términos, tres proposiciones, término medio distribuido. Gato está distribuido en la premisa menor y está distribuido también en lo que es la conclusión. Alguna premisa debe ser afirmativa, las tres son afirmativas. Si la conclusión es negativa, en este caso no tenemos conclusiones negativas, no tiene que haber no hay conclusión negativa, no tiene que haber premisa negativa, no hay conclusión particular, no debe haber particular. Entonces, se nos cumplen todas las reglas de lo que es un silogismo. Entonces, ya podemos decir que ese silogismo es válido, o sea, sí es un silogismo, es un razonamiento deductivo acertado, sin ningún problema. Entonces, hasta ahí llevamos tal vez la mitad de la tarea, que es eso. Ahora, los silogismos no solo podemos validar que sean
válidos. Dentro de los silogismos hay categorías, hay modos, las premisas tienen una clasificación, y eso sería ya el analizar el silogismo. Y es lo que parte de la que vamos a entrar ahora. Número uno, el silogismo según su posición. Y cuando hablo de su posición, hablo de la posición de los términos, no de las premisas. Porque les dije anteriormente, la premisa mayor puede estar arriba o puede estar abajo. Perdón, estaba tomando un poco de agua. Pero dentro de los silogismos de la figura, teniendo en cuenta los términos, en las premisas y en la conclusión, se puede obtener una figura. Le podemos decir eh, figura 1, figura 2, figura 3 o figura 4. Aquí algo importante que se los comenté anteriormente es que nuestras conclusiones siempre van a tener esta forma estándar, sujeto y predicado. Siempre van a ser así. Lo que realmente cambia para nosotros detectar la figura es la posición de los términos. Su ubicación dentro de las premisas es la que nos da esa capacidad de ver respuestas o ver la figura de la forma correcta. Por ejemplo, si en la premisa mayor tenemos primero término medio, luego predicado. Si en la premisa menor tenemos sujeto y luego término medio, y SP, que esa siempre va a ser la conclusión, lo llamamos primera figura. Si es predicado medio, sujeto medio, va a ser segunda figura. Si es medio predicado y medio sujeto, va a ser figura 3. Y si es predicado medio, sujeto medio, perdón, medio sujeto, sería cuarta figura. Se os decía anteriormente también. Eso quiere decir, dentro de los silogismos, que lo que nosotros vamos a ubicar es la posición de los términos. Si por ejemplo tengo la premisa mayor de segunda, tengo la premisa mayor de segunda y puede ser MP, y la premisa que está en la parte de arriba es la menor y está en SM, es decir, que estas dos acciones estén al revés, la posición de las premisas estén al revés, sigue siendo figura 1, porque lo que nosotros tomamos en cuenta es la posición de los términos. La posición de los términos es la que nosotros tomamos en cuenta. Entonces, yo por lo general, ahorita se la puedo presentar, tengo una tablita. Bueno, ellos van viendo, esa tabla de acá es más o menos la tabla que yo uso para hacer un análisis de un silogismo categórico. No es estricta, no es que deben de usarla, simplemente fue una tabla que yo me inventé en el tiempo para poder hacerlo. Pues eso es las figuras. Les dije, dentro de los silogismos categóricos tenemos figura, tenemos clasificación. Por ejemplo, si tomamos el mismo ejemplo de todos los mamíferos, todos los gatos y todos los gatos, vemos lo siguiente, que primero tenemos término medio y luego predicado. Tenemos sujeto, luego término medio. Entonces sería MP, SM y SP, que siempre va a ser. Eso categoriza a esa figura, bueno, a ese silogismo, perdón, como una primera figura. Esa es la clasificación que tiene. Si nos dicen, ¿qué clasificación son el siguiente silogismo categórico? Es eso. Si esto hubiera estado al revés, si esto hubiera estado aquí, y esto aquí, y esto nos hubiera dado de esta manera. Si hubiera sido de esta otra manera, igual hubiera sido primera figura. ¿Por qué? Porque los términos siguen estando en los mismos términos que la figura número 1.
independientemente de dónde estuvieran las premisas, su posición. Eso no nos va a afectar para nada el proceder o la clasificación dentro de las figuras. Entonces, por ahí no tenemos ningún problema. Ese cambio que acabo de hacer, que les dije, esos cambios no se hacen. Nosotros analizamos un silogismo tal cual nos lo están dando, es por esta parte de la clasificación de las premisas. Según el criterio, es decir, según su cualidad, según su cuantificador y según su expresión, tenemos cuatro clases de premisas: A, E, I, O. Para una universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo y particular negativo. Para que nosotros entendamos cómo funciona, tenemos esa tabla. Si usamos la expresión los hombres, perdón, son mortales y lo acompañamos con un todos, esa clase, esa premisa es clase A o clasificación A. Si contamos un ninguno, ningún hombre es mortal, sería E. Si es algún hombre es mortal, sería I. Y algún hombre no es mortal, sería O. Vean que en el caso del particular negativo, lo que se está negando es el predicado. Cuando vimos la parte de lógica de predicados, les decía, el sujeto no puede negarse. Entonces, cuando tenemos, pues ustedes pueden decir, ah, pero universal, hay un universal negativo que niega al sujeto. De hecho, esa negación que tenemos de ningún hombre es mortal, no es una negación, podemos decirle, habitual. ¿En qué sentido? Porque lo que está negando no es hombre, sino está negando la existencia de un hombre, está negando toda la expresión. A cambio, cuando tomo un particular y si le quiero poner al principio el no, los no hombres son mortales, para guardar el sentido lógico, ahí sí estoy negando al sujeto, no estoy negando la existencia de los mortales, estoy negando la existencia del hombre. Por eso encontramos un ningún que hasta cierto punto de precisión está negando un sujeto, porque como les digo, no es el sujeto, es la existencia, es toda la frase al otro del particular que únicamente niega el predicado. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros hacemos esta clasificación de las premisas, en el caso que vamos siguiendo sería AAA, o sea, será una triple A, que es muy importante porque no todas las figuras aceptan todos los modos. A este elemento de acá, al, a la unión de la clasificación de las premisas, a este elemento hace que llamamos modos. Esos modos que están acá no son válidos. O sea, no todo modo entra en una figura. Las figuras tienen sus restricciones. Aceptan a uno o aceptan a otro. Hay unas que son aceptadas por todos, pero no siempre es así. Entonces, cuando hablamos de una primera figura y nosotros venimos y clasificamos las premisas y nos da, por ejemplo, la primera figura tenemos al triple A que acabamos de hacer, tenemos EAE, AII y EIO. ¿Qué pasa? Que dicen anteriores, no les pueden mover, no pueden mover el acomodo de las premisas. Digamos por un ejemplo, esta premisa, que la expresión que nosotros tuviéramos hubiera sido, en vez de ser AAA, sería AII, por ejemplo. No es el caso, pero vamos a tomar por ejemplo, que tuviera esta forma, pero que
La premisa mayor, vamos a modificar esto para acá, vamos a pasar esto para acá, que hubiera estado de esta forma. ¿Qué pasa? Que si hubiera estado de esa forma y yo vengo a revisar, no me funciona lo que hay que hacer. Voy a cambiarla diferente. Lo que es como estaba. Sí, como estaba. Ahora sí. Si el análisis hubiera sido de esta manera, en el orden que nosotros teníamos, el modelo AII o el modo AII sí entra en una primera figura. Pero si hubiéramos movido como están ahorita, que yo moví, recuerden que yo hice el cambio y pasé la premisa mayor, hubiera estado, yo digo, no, es que la premisa mayor está de segunda, no de primera, voy a cambiar la posición. Entonces quedaría de esta manera. Y ahí, y si vamos a ver los modos válidos, y ahí no es válido en la primera figura. Ese movimiento de haber cambiado de posición las premisas me hizo llegar a un error. Entonces es de mucho cuidado el hecho de no mover una premisa. Y también no irnos porque ya tengo un resultado. Algo muy dado es que, por ejemplo, ustedes van a ver esto. Tengo en la primera figura un E y O, pero E y O también es válido en la segunda figura, pero también es válido en la tercera y también es válido en la cuarta. Entonces, E y O, cuando yo tengo un resultado de clasificación E y O, tengo que tener mucho cuidado porque pueden estar en cualquier figura. De haber hecho muy bien el análisis de la figura de la ubicación de los términos. Entonces, ya sabemos que de esa perspectiva tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Porque no solamente aplica con E y O, y ahí, que fue el resultado erróneo que nosotros hicimos, es válido en la tercera y en la cuarta figura. Después, no, una persona, pues, no, mira, me dio I, A, I. Yo saqué mal la figura, tiene que ser tercera o cuarta figura. Y caemos en un error, o A, E, que existe en la segunda y en la cuarta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de que nosotros hacemos esto. Por ejemplo, si seguimos ese cuadro que yo venía haciendo y tenemos identificadas premisa mayor, premisa menor, la ubicación de los términos y la clasificación, nosotros podemos decir o podemos tener por respuesta que ese silogismo que nosotros teníamos era un silogismo categórico válido en la primera, segunda, pero en la primera figura, perdón, en la primera figura A. Silogismo es silogismo categórico, primera figura A. Así nosotros, ahí en ese punto sí hemos hecho un buen análisis del silogismo categórico. Entonces, cuando no tenemos esta clase de silogismos, lo esencial es no mover las premisas, hacerlo con calma. Este cuadro que ustedes ven ahí era el cuadro que hemos venido armando y es el que en lo personal a mí me funciona para analizar un silogismo. Como digo, no es que tienen que hacerlo así, ese es simplemente el cuadro que me inventé para hacerlo. Porque voy paso a paso. Tengo silogismo, tengo cuáles son las premisas, los términos, cómo se han acomodado, la clasificación y la figura.
Entonces, para mí es un momento, una acción bastante, un cuadro bastante útil. No es la primera vez que veo un cuadro de esos, de hecho suelo usar bastante cuadros, pero me sirve bastante para explicarlo. Eso es un silogismo categórico y no solamente es un silogismo categórico, es un silogismo categórico bien analizado, bien deducido. ¿Por qué? Porque vimos que se le cumplen todas las reglas, lo logramos clasificar bien dentro de una figura, categorizamos las premisas y luego venimos y la figura aceptaba el modo, la clasificación que teníamos de nuestras premisas. Entonces por ahí tenemos un muy buen silogismo categórico. Ahora quiero hacer una pregunta antes de seguir con esta parte. ¿Tienen alguna duda de lo que les he comentado actualmente del silogismo categórico? Algo que no les quedara claro. Al Buenas menos, noches. buenas noches. Profe, a mí en la parte de la clasificación, esa parte de la clasificación fue, lo demás pues sí, compañero, sí lo entendí, pero eso de la clasificación, ve, ese cuadrito fue el que no me quedó muy claro. Ok. La clasificación. Pasa lo siguiente. Nosotros podemos encontrar si tomamos la premisa, todos los hombres son mortales. A raíz del cuantificador, el cuantificador es el que va a marcarnos la pauta. Si encontramos un cuantificador universal y es positivo, su clase va a ser A. Entonces, por eso vemos que usted aquí dice, clase A, universal afirmativo, esquema, todo S es P, todos los hombres son mortales. E es universal, no, todos los S no son P. Les decía, nosotros lo vemos, nosotros podemos poner todos los hombres no son mortales, o sea, lo podemos poner y lo podemos decir sin ningún problema, pero si estamos hablando de un cuantificador universal, el ningunos o el ningún o el ningunos sigue siendo un cuantificador universal y es negativo. Entonces no vamos a encontrar un no todos los S son P. Un ningún hombre es mortal es totalmente válido. Porque no está negando la existencia del hombre, sino niega que hayan hombres que sean mortales. Tal vez ahí fue que la compliqué un poquito, pero eso es lo que quise decirles. Que no niega al hombre, niega que dentro de los hombres exista un mortal. Esa acción la llamamos clase E. Si dice algún hombre es mortal, algunos perros son blancos, estamos hablando de clase I, que es particular, porque es algunos, es existencial, y es positivo. Y negativo, el particular negativo es algún hombre no es mortal, algunos y niega el predicado, y lo clasificamos como O. ¿Por qué como O? Porque es particular en algunos y el predicado está negado. Por estas dos partes que les decía, traten de trabajar positivos con positivos y negativos con negativos, para que esta parte se nos facilite bastante. No sé, compañeros, si así lo logras entender un poco mejor. Sí, sí, ya lo logré entender, es que no había visto las letras de la clase, esa que dice el lado izquierdo, no había logrado diferenciarlas, pero en una filmina que había presentado el profesor, ya la había visto, entonces ahora sí ya me logré ubicar sobre eso de universal afirmativo, universal negativo, entonces sí, ya lo logré entender muchísimo mejor. Ok, perfecto. Dice, sí, vamos a ver. ¿Qué relevancia saber cuál figura pertenece? ¿En qué afectaría no identificar cuál figura es? Nos afecta justamente a dar nuestra solución. El no, el rol de la figura y de los modos es que al ser el modo una clasificación de las premisas, son momentos estrictos. Es decir, la figura verifica que la estructura de la frase, porque hablamos de término medio, predicado, sujeto, término medio,
sea correcta. Si esa figura no calza dentro, esa figura no tiene adentro o no valida un modo, que los modos son A, A, I, y E, I, O, lo que está diciendo que ese silogismo, aunque es válido, no pertenece o no está, su clasificación, sus premisas no están ubicadas, no pertenecen, no se asocian. Es como ponerles, es como el seguro, el candado y la llave. La figura es el candado, el modo es la llave. Entonces, es esa parte de crear un razonamiento deductivo que sea válido y que sea razonable dentro de todo el proceso. No solamente el hecho de que sea asignado, porque por ejemplo podemos sacar un A y permitírselo a cualquier figura. Pero si el razonamiento está mal hecho, entonces es como probar una llave en un candado equivocado. Más que todo es el hecho de la estructura y los modos. Es el hecho de como cuando nosotros clasificamos nuestra ropa como ropa blanca, negra y de color. Y los modos son verde, amarillo, blanco, blanco hueso, negro, negro medianoche. No podemos, son dos clasificaciones y las otras son las características que nos dan esa combinación de colores. Es más o menos así como funciona esta parte de las figuras y los modos. Por eso ustedes ven también, que ustedes ven, por ejemplo, AAA, que únicamente es válida para la primera figura, pero no para la segunda. Porque es como que decir que la primera figura son los tonos, eh, es ropa de color, AAA es un color beige, tiene sentido, no es blanco, no es negro, es un color diferente. Más o menos por ahí ves esa parte de por qué se asocian uno con los otros. Es esa clasificación y su clasificación de los silogismos. No sé, compañera, si te logré aclarar un poco cómo es que funciona esta parte de las figuras y por qué una figura pertenece, un modo pertenece a tal figura. Ok, excelente. Chicos, la siguiente parte que quiero que hagamos son 9 preguntas sencillas. Entonces, si voy a requerir que ustedes me echen una mano para ver esta parte. Vamos a ver unas cuantas preguntas de la teoría. Son preguntas que nos van a ayudar a entender por lo menos los conceptos más básicos del silogismo. Entonces, no importa si ustedes abren el micrófono o responden por el chat, pero sí me gustaría que ustedes participen en esta parte y me den alguna respuesta. No tienen que ser todas las mismas respuestas, pueden tener diferentes conclusiones, diferentes, eh, argumentos, pero sí, pero ayúdenme. Son 9 preguntas sencillas y luego vamos a analizar un silogismo categórico desde cero, para que ustedes lo vean. Por ejemplo, tengo esta pregunta. Es un argumento deductivo que consta de 3 proposiciones, donde cada una de las cuales es una proposición categórica. El concepto anterior corresponde a silogismo categórico, lógica proposicional, proposiciones compuestas o estructura de silogismo. ¿Cuál creen ustedes que sea la opción correcta? La primera, la segunda, la tercera o la cuarta. Digo, pueden usar el micrófono o pueden poner en el chat, no hay ningún problema. Argumento deductivo que consta de 3 proposiciones. Ok, aquí dicen primera. ¿Hay alguien más que esté de acuerdo que diga no es esa?
Si nadie responde, asumo que todos llegaron a la misma conclusión. Ok. Efectivamente va a ser la primera. Bueno, recuerden que siempre el silogismo va a ser un argumento deductivo. Siempre tiene tres proposiciones. Y las proposiciones están categorizadas A, E, I, O. Este, como se puede haber dicho, es un argumento que consta de tres términos, de los cuales dos se encuentran en la conclusión. Eso me lo acabo de inventar aquí un poquito. Igual seguiré siendo un silogismo categórico. Ok, esa estaba sencilla. Ahora, vamos a, vamos a analizar otra cosa, la estructura. ¿Cuántas proposiciones hay en un silogismo categórico? ¿Cuáles hay y cuáles son? En este caso, tenemos opción uno, tres proposiciones, una premisa, una deducción, una conclusión. Tres proposiciones, dos premisas, una conclusión. Dos proposiciones, una premisa, una conclusión. Dos proposiciones, dos premisas. Con Lo- permiso. Buenas noches, profe. Me parece que es eh, la B, dos premisas, una conclusión. ¿Por qué dos premisas y una conclusión, compañero? Bueno, de antemano sí, es Eh, correcto. Ujú. Sí, porque así es como está estructurado siempre. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso cuando decía, todos los mamíferos tienen una columna vertebral, primer reglón, segundo reglón, todos los gatos son mamíferos, segundo reglón, y al final viene la conclusión, donde dice, por lo tanto, todos los gatos tienen una columna. Esa es como la estructura. Es la estructura estándar que tienen. Siempre va a ser eso. Y no solamente eso, sino que recuerden que algo interesante, son dos antecedentes que deducen o hacen una conclusión. Pues recuerden que es un razonamiento deductivo. Entonces, la deducción de esas dos premisas me va a generar una conclusión. Es una forma bastante sencilla también de conocer cuántas premisas tengo. Dos reglones que me dan un resultado. Es una forma, de hecho una vez me la dijeron en una sesión, es que dice, son dos oraciones, me dice una compañera, y saco una idea de esas dos conclusiones, es una forma válida de verlo, pero esa es la producción. Ahora, excelente compañero, ¿qué indica la letra A en la notación de silogismos categóricos? Indica la premisa universal negativa, indica una premisa que es universal, la puse dos veces, particular, ok, da igual fue mi error aquí. Dice que esta es particular. ¿Sí? ¿Qué clasificación es la A? ¿O qué clase es la A dentro de las categorías? Cuando leímos A, E y O. Permiso, profe. Creo que es universal afirmativa y es sujeto, el sujeto es todo sujeto, eh, ¿cómo es? Como decir todo A es B. Excelente, ¿sí? De hecho, sí. La mejor forma de verla, de hecho, compañeros, es esa. Todo A es B. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender que no importa cuál sea el sujeto y cuál sea el predicado. Independientemente de cuál sea el sujeto, esa oración va a ser afirmativa. Las partes van a ser verdaderas. Perfecto. De hecho, traten en lo posible de aprenderse el esquema, la estructura del esquema. Se complica un poquito con lo negativo, con el universal negativo, porque todos los S no son P. Pero recuerden que ningún S es P. Entonces, funciona muy bien aprendernos el esquema. Si es universal, positiva, A. Si es universal y es negativa, es E. Si es particular y eso es particular, afirmativa, es I. Si es particular, negativa, es O. Es una forma muy buena de verlo. Ese es bastante simple. ¿Cuántas figuras distintas tiene un silogismo categórico?
Era uno de los cuadros que ya hemos visto. ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuántas figuras existen? Recuerden que estamos hablando de Tres. figuras. Tres. 4 figuras. Tres o cuatro. Vamos a ver. ¿Quién desempata? Tenemos dos opciones. Tres. Tres. Vamos a ver. Tenemos dos, tres y un cuatro. Dos y dos tenemos ahora. Ok. De hecho son cuatro figuras. Recuerden que tenemos una figura donde va MP, una donde va SM, donde está PM, SM, PM, MP, perdón, MS, PM, MS. Son cuatro figuras. Son una forma en la que yo me las aprendía, era la siguiente. Y era a través de las M. A través de la posición de las M. Si la figura que tengo va de izquierda a derecha a la M, es primera. Si los dos están a la derecha, es segunda. Si los dos están a la izquierda, es tercera. Y si viene de derecha a izquierda en la diagonal, es cuarta. Fue una forma que a mí en lo personal me sirvió para aprenderme las figuras. Si ustedes ven, yo no suelo usar mucho, le llamo primera figura, segunda figura, porque hago esa asociación. De izquierda a derecha, primera. A la derecha todas, segunda. A la izquierda todas, tercera. De derecha a izquierda, cuarta. Tal vez les sirva, pero son cuatro figuras y tienen esa distinción en la posición de la M. O pueden que la hagan con la SP, también es válido. Pero es una forma tal vez un poco más intuitiva de aprendernos cuántas figuras son y cuáles son la estructura. Siguiente. ¿Cuáles de las siguientes opciones es una regla de silogismo categórico? El término medio debe estar distribuido en por lo menos una de las premisas. El término medio debe aparecer en todas las proposiciones. La conclusión no puede ser negativa aunque existe una premisa negativa. El término medio debe estar distribuido en la conclusión. ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta correcta? ¿Cuál es una regla de verdad del silogismo categórico? Te digo, pueden poner en el chat, no hay ningún problema. Aquí estamos con reglas de silogismos. Dicen que la número 1. Entonces, si alguien más quiere participar, pueden ponerlo en el chat, no hay ningún problema. Ok. Vean la siguiente acción. De hecho, es la 1. Habíamos hablado cuando vimos el ejemplo de los mamíferos, que mamíferos en todos los mamíferos, perdón, me olvidó el ejemplo. Hablábamos de todos los mamíferos que solamente la parte A está distribuida. Y que si eso está distribuido, ese término medio debe estar distribuido por lo menos una vez. Luego, recuerden, el término medio está en la premisa mayor y en la premisa menor, pero no y nunca va a estar en la conclusión. De hecho, ejemplo de la conclusión, si la conclusión es negativa o tengo una premisa negativa, por ejemplo, si mi premisa es negativa, sí o sí la conclusión debe ser negativa. O si me dan una conclusión negativa, una de mis premisas sí o sí debe de ser negativa. Entonces, con eso eliminamos la segunda y la tercera opción. Y el término medio debe estar distribuido en la conclusión, tampoco es válido porque recuerde, el término medio no aparece en la conclusión. Quien debe estar distribuido en la conclusión es el término que esté distribuido en las premisas. Cuando hablábamos de todos los gatos, decíamos que todos distribuía a, que es gatos, y después decíamos todos los gatos son mamíferos, no, todos los gatos, bueno, se me olvidó el predicado de la expresión, que seguía siendo distribuido dentro de la conclusión. Eso sí sí se da, pero no es el término medio, es el término que esté distribuido. Ahora vamos con respuesta breve, rapidito. ¿Cuántos términos categóricos hay en un silogismo?
Habíamos hablado de unos términos. De hecho, acabamos de hablar de uno. ¿Cuáles creen ustedes que son esos términos categóricos? O términos dentro del silogismo. Bueno, no se No, recuerdan. no es Te- la. Ok, ok. No, iba a tenemos, decirle otra cosa, pero ya lo. ya lo puse. Ok, tranquilo. De hecho, recuerden, tenemos el término sujeto, el término predicado y el término medio, lo que nosotros conocemos como, recuerden que decía, cuando veamos una figura es MS, MP, SP, S para sujeto, P para predicado y M para medio. Esos son los tres términos que encontramos. Le llamamos términos porque hacen referencia a una de las partes, eh, bueno, a las partes que tiene el silogismo y cómo está estructurado. Ahora, si digo, ¿qué significa término medio, término mayor en un silogismo? ¿Qué me dirían ustedes? ¿O dónde encuentro el término mayor? ¿O qué representa el término mayor en la conclusión? ¿Qué me dirían ustedes? El término, Eh, No profe, es el. prof- profe, yo creo que el término mayor era el término del sujeto. ok, vamos a ver. Tenemos que el término mayor, tu compañero es el término del sujeto. Otra persona que esté de acuerdo o que diga otra cosa, no hay ningún problema. Recuerden que estamos aquí Yo para. creo que es la premisa que contiene el sujeto, ¿no? Sí, y me acuerdo también que tenía que estar en una premisa y en la conclusión. Ok, por ahí vamos bien, pero el término mayor corresponde al predicado, no al sujeto. El que tiene el sujeto es el término, perdón, la premisa menor. El Ah, término correcto, menor, correcto, sí. el término menor está en la premisa menor, que es la del sujeto. Y el predicado tiene la mayor, que es la premisa mayor con el término mayor, que es el predicado. Lo tenían bien, o sea, lo supieron deducir excelente, simplemente que equivocaron los términos, pero estuvieron muy cerca. Sobre todo que estamos haciendo estas preguntas cayéndoles sobre la materia. Entonces por ahí no se preocupen, pero sí, término mayor, premisa mayor, predicado. Recuerden que cuando veíamos el cuadro de las figuras, aquí teníamos uno que sea premisa mayor, premisa menor, conclusión. Aquí se lo corté por el tamaño, pero esa es la forma que tiene estas premisas. Bueno, vamos bastante bien. ¿Qué significa que un término esté distribuido? ¿Lo recuerdan? Cuando hablábamos de los españoles y los europeos. Les hablaba en esa parte, porque sé que esta es de las preguntas más complicadas que venían, que hablábamos que cuando hablamos todos los españoles son europeos, asigna que no hay ningún español que no sea europeo, o que todos los españoles son europeos. Entonces se le asigna a todos los elementos de la parte A, en el caso del todos, a la parte B. Entonces, desde ahí, ese es el silogismo. Perdón, el silogismo no, el término distribuido. Por eso quiere decir que un término esté distribuido. Se refiere a que todos los miembros de la categoría se asignan. ¿Cuáles son las cuatro formas estándares de un silogismo? Recuerden, sé que esa también está un poco complicadilla, por eso se la estoy pasando más rápido. Recuerden que eh, en las formas, en los modos, en las formas, tenemos los modos A, A, I, I, O, tenemos I. Aquí la respuesta puede ser cualquiera, pero dentro de la cuarta forma, perdón, dentro de las formas que tenemos del silogismo, podemos encontrar todos otros elementos.
tal vez la pregunta no estuvo bien formulada, de todo para que quede totalmente entendible, pero hace referencia a qué modos encontramos dentro de esas silogismos. Recuerden que esas formas que tenemos a, a, I, son exactamente las categorías de las premisas y de las proposiciones tal cual y nos las dieron, sin cambiar posición, sin cambiar ninguno de estos elementos, de su forma más natural. ¿Okay? Estas eran simplemente algunas referencias para recordar de forma tal vez un poquito mejor eh, lo que era la materia que hemos visto ahorita a nivel de materia. Pero ahora vamos a ver, ahora sí, analizar un silogismo categórico. Todos los felinos son mamíferos, algunos tigres son felinos, en consecuencia algunos tigres son mamíferos. Ok, recuerden, algo que siempre voy a recomendar, primero saquen los términos. Como digo, se lo dije anteriormente, este cuadro es el cuadro que yo me inventé. Término medio aparece en las dos premisas. Vamos, de antemano sabemos que esta es, aquí como vamos a practicar la clasificación, no voy a meterme tanto en la estructura, pero aún así podemos verla. Dice que, recuerden que el término medio, que es felinos, no puede aparecer en la conclusión, y efectivamente no aparece en la conclusión felinos, por ahí está bien. Dice que el término medio debe estar distribuido a menos en alguna de las premisas. Aquí está, todo distribuye el término medio, que es felinos. Si la premisa es particular, la conclusión debe ser particular. En este caso no tenemos premisas negativas, no tenemos conclusión negativa, no hay premisas negativas, estamos bien. Entonces, aquí tenemos algunos. Recuerden que cuando hablábamos de algunos, voy a regresarme en algún momento para que ustedes lo vean. De esta manera, algunos no distribuía ninguna de las dos partes y todo solamente la primera. Eso quiere decir que ni mamíferos ni tigres está distribuido. Es decir, que se cumple la regla, dice si está distribuido en algún punto debe estar distribuido. Si no está distribuido, no debe estar distribuido. Se nos cumple perfectamente acá. El predicado, recuerden que en estos casos, cuando ya tenemos la conclusión, nuestro término predicado va a ser el predicado, para la redundancia, y el sujeto al sujeto. Ahí encontramos los términos. Una acción que nos puede servir a nosotros es ponerle color un poco. Porque ahora necesitamos saber la posición, saber y encontrar la figura. Y lo hacemos a través de los términos. Estamos de la posición de los términos. Si ustedes ven, este es mi primer premisa. Bueno, en este caso también es mi premisa mayor. Pero esta es mi primer premisa. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene una estructura, mi premisa mayor, que es la que tiene el predicado, viene término medio, luego predicado. Término medio, predicado. Mi segunda premisa, que es la menor en este caso, viene primero sujeto, luego predicado, porque tigres es el sujeto de acá. Y siempre la conclusión va a ser SP. Ok, con eso nosotros, no, con eso que nosotros venimos y vamos a la figura. Vamos a buscar qué figura corresponde. Entonces, ya teniendo ese elemento, nos regresamos al PowerPoint para encontrar la figura.
En este caso tenemos como figura la posición MP, ¿recuerdan? SM, SP, que cae dentro de la primera figura. MP, SM, SP, primera figura. Figura 1. Ahí estamos perfectamente bien. Primera figura. Clasificación de las premisas. Recuerden, las premisas se clasifican tal cual como nos las dieron. Nada de mover esto porque esta es mi premisa, no, así, al natural. Tenemos un todos, algunos, algunos. Si es todos, Sería algunos, A, sí, compañero. sería la primera A, ¿no? De hecho, sí, la primera sería A. ¿Y las segundas? Y, Ajá, y. De hecho, sería I, ¿cierto? sí, señor. Porque la primera era afirmativo, porque decía todos los, y era, digamos, era afirmativa. Y la segunda, y la conclusión, era algún hombre es decir, es afirmativa y es particular, que corresponde a la I. Entonces sería I, I. Entonces, cuando nosotros dicen qué clasificación o qué, o en el análisis del siguiente silogismo, eh, cuál es la respuesta, cuál es la solución, cuál es el resultado del análisis, sería primera figura, A y I. Ahora, esa es la respuesta que tenemos ahorita. Ahora, hay que averiguar, hay que estar cerciorados que la primera figura acepte esta clasificación o este modo de A y I. De hecho, en el caso anterior fue que lo agarramos con ejemplo, ¿recuerdan? Por eso sé que primera figura admite el modo A y I. Si nosotros hacemos de esta manera, que vaya eh, en orden estructurado, si el silogismo es válido, nos va a dar figura y modo van a coincidir. Y vamos a poder decir definitivamente que en forma, en estructura y en forma, estructura y en composición, podemos decir también, es un silogismo categórico. Y es un silogismo categórico válido en primera figura A y I. Ahí tienen un análisis de un silogismo. No sé si viéndolo ahorita de esta manera les queda todavía un poquito más claro, de viéndola solamente de la forma teórica. O si les queda una duda todavía de cómo funciona esta clasificación. Está claro, profe. Muchas gracias. ¿Está claro? Excelente. Excelente. Chicos, esto es un silogismo categórico. No tiene más. Ya de aquí son preguntas como las que yo le hice, de estructura o de crear. Si, por ejemplo, yo les digo, ninguna acá, les doy esas dos premisas. ¿Cómo creen ustedes que debería de ser esa conclusión o ese consecuente, teniendo en cuenta esas dos premisas? Vamos a hacerlo diferente. De esta manera. Todos los felinos son mamíferos, algunos tigres no son felinos. ¿Cómo crearían ustedes la conclusión? Claro, estamos haciéndola sobre, eh, sobre el tiempo, entonces solamente quiero ver cómo harían ustedes la estructura. No les voy a preguntar si es válido, si no es válido, sino cómo estructurarían, cómo llegarían ustedes a la conclusión. Primera pregunta,
La conclusión tiene que ser afirmativa, negativa o particular en el cuantificador. Yo creo que debería ser particular, ¿no? ¿Por qué particular, compañero? Porque según lo que yo estaba medio recordando acá de lo que pude ver ahí en una presentación, dice que cuando hay una premisa que es particular, ¿cómo se llama? La consecuencia o la conclusión tiene que ser particular. Excelente. Tigre sería siendo el sujeto. ¿Qué más tenemos que añadirle? No, algunos tigres no son mamíferos, sería, ¿no? No son mamíferos. Porque recuerden, si hay una premisa que es negativa, va negativa la conclusión. Claro, aquí lo estamos haciendo sobre el movimiento. No analizamos si cumplía todas las reglas ni nada, simplemente ver la deducción de un silogismo, de la creación de una conclusión. De hecho, si le quito aquí y le quito aquí, que igual, algunos tigres son mamíferos. Pero esto es silogismo categóricos. Es algo muy simple, simplemente de observación, chicos, y vayan haciendo el análisis con cuidado. Y importante, recuerden, algo que les recuerdo mucho porque pasa mucho, es no hacer eso que acabo de hacer. No cambiar la posición de los silogismos. Los clasificamos tal cual nos los dieron. Ahí no tenemos ningún problema. Pues no sé, si no tienen alguna duda, lo cerramos aquí por el día de hoy. Profe, yo tengo una duda. Sí, Es la parte de la distribución, es que ahí casi no lo entendí cuando hablamos, por ejemplo, de los españoles y los europeos. ¿Lo puede poner la filmina, porfa? Nada más para ver. esta de acá. Esa, exactamente. Déjeme ver. Ok. Está bien, gracias, profe. Con gusto. Pues recuerden que esta sesión queda grabada. De hecho, esta presentación ya la tienen con esta parte incluida dentro de AprendeU. Pero también ahí se pueden apoyar mucho. Con la distribución, la forma más simple y sencilla de hacerlo es hacerlo con esa tabla. Tal vez ustedes vieron que les dije, esto está distribuido, esto no, no porque sepa lo que hay ahí, no porque conozco la tabla. Entonces, como ya conozco la tabla, sé cuándo, dependiendo del cuantificador, cuándo y dónde está distribuido. Pero eso es únicamente por eso. No es porque hice la deducción rápida de todos los, los tigres son mamíferos, no. Ya conocía la tabla, entonces me quedé con la tabla mentalmente. Por eso es todo, chicos. No sé, ¿alguna duda más que tengan ustedes? Porque si no, por el día de hoy terminamos acá, como les decía. De mi parte, no, profe, más bien le agradezco muchísimo. Con mucho gusto. Gracias, profe. Buenas noches. Chicos, entonces buenas noches, que descansen. A los que van a ver la grabación, espero que esta grabación y esta explicación de silogismo les ayude para las tareas que están por venir y que todos tengan un buen fin de semana. Buenas noches, profe, gracias.